Bien, y sobre este tema y algunos otros también vamos a conversar. Está con nosotros el concejal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Óscar Sogliano. Bienvenido. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer siempre estar contigo, un gusto y un saludo grande a todos los que están amaneciendo. Más bien no está lloviendo mucho, Sí, ahora ¿verdad? en la mañana está chilchando, pero sí en la cabecera de los ríos tenemos precipitaciones intensas que obviamente todavía se van a mantener según los pronósticos unas semanas más. Así es. Bueno, ayer el alcalde, a momento de anunciar justamente que no va a llevarse adelante una declaratoria de emergencia, hablaba acerca de que estas cuencas sí están requiriendo cierta atención, sí hay una cierta emergencia por estas cuencas, por el desborde de la represa de Hampaturi. ¿Cuál es la posición del Consejo? ¿Qué se ha podido hablar? Lo escuchaba yo, la verdad, hace unos días al presidente del Consejo, Jorge Dulón. Él decía que le iba a sugerir al alcalde que justamente se lleve adelante la declaratoria de emergencia, justo cuando la situación estaba en su peor momento, ¿no? Ahora que ya han cesado un poco las lluvias, tal vez, bueno, hay algo de calma. ¿Qué se ha hablado en el Mira, Jorge Luis, sí sucedió. En realidad, nosotros como bancada, a través del concejal Jorge Dulón, hemos presentado una propuesta para la declaratoria en emergencia a nivel del municipio de La Paz, pero focalizado en ciertos lugares, cuál fue el diagnóstico que se hizo en el COEM el día de ayer. Tenemos precipitaciones en las cabeceras, especialmente en algunas cuencas específicas, pero también el tema del rebalse de las represas que tenemos, tomando en cuenta que hace un mes y medio, Jorge Luis, estábamos a 7, 10, 15% y ahora estamos por encima del 90, 95%, está ocasionando que ese mismo rebalse que viene de las válvulas, que tienen en la parte abajo las represas, esté llegando con mucho más fuerza, a pesar de que las lluvias han ido bajando en el tema de intensidad. Es por eso que tenemos focalizado nuestro sistema de alerta temprana y todo nuestro esfuerzo en esas cuencas para trabajar principalmente los defensivos, tomando en cuenta que cuando ha llovido de manera fuerte hace algunas semanas, todo ese lavado que hemos tenido ha deteriorado los márgenes de los ríos, fundamentalmente en Irpavi, Irpavi 2, Cayapa y todo lo que tiene que ver con la cuenca de Hampaturi. Pero también hay que recordar que la bancada del Movimiento al Socialismo fue la que rechazó la declaratoria de emergencia, por eso nos parecía una contradicción. Nos decía, hay que poner ayuda, hay que buscar al gobierno central, tenemos que trabajar entre todos, pero cuando llega la propuesta al Consejo Municipal es rechazada por la bancada del Movimiento al Socialismo. No se entiende, no tiene ninguna explicación lógica más que usar estos tiempos difíciles, el sufrimiento de la gente para hacer política, que es lastimoso. De todas formas, el Ejecutivo Municipal, como se ha quedado en el COME el día de ayer, está analizando en varias cuencas que sí tenemos algunos problemas, especialmente por el rebalse de las represas, poder declarar emergencia para trabajar de manera fuerte. Ahora, hay un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta en el tema de las lluvias. Y es lo que te decía hace un momento. Hace un mes y medio, un poquito más, 2 meses, digamos, estábamos hablando de que las represas estaban en una capacidad del 15, 20, 25%. Y después de un mes y medio ya estábamos por encima del 90, 95% y estamos hablando del rebalse. Eso es parte del fenómeno climático que estamos llevando adelante, no solamente en el municipio de La Paz, sino en el continente y en el mundo. Más de 283 municipios que se han declarado en emergencia, es decir, más del 90% del país está en emergencia por el tema de las lluvias, desbordes de ríos, etc. En el municipio de La Paz ha llovido 4 veces más que en los últimos 30 años. Eso nos obliga a repensar que la prevención, eso nos obliga a repensar que las obras hidráulicas y todo lo que tiene que ver con el riesgo y la prevención, valga la redundancia, a futuro tiene que repensarse, buscarse nuevos protocolos, buscar nuevas metodologías y obviamente trabajar de acuerdo a ese tema al tema del cambio climático que ha llegado para quedarse, que cada vez es más impredecible y obviamente es responsabilidad de todos trabajar de manera conjunta en esto. Así es. A ver, como consejo igual hay ustedes son los fiscalizadores de la gestión, pues, ¿no? Sí. ¿Qué se ha podido ver en relación a la prevención? Porque esto se debería haber trabajado con meses de anticipación. Yo veía que el 2016, que fue la última vez que estuvo este mismo fenómeno climático, que es el fenómeno del Niño, ocurrió una situación similar y hubo igual desbordes y
Claro. pasamos penurias como las que estamos pasando. Entonces ya hay precedentes, enero poco, febrero loco, etcétera. Sí. Entonces, muchos se considera a partir de la población civil que se hubiera podido hacer más por la prevención. Entonces, toca tal vez un trabajo de fiscalización, de ver qué se ha hecho en prevención, qué se ha hecho en riesgos. Se sabe que es un muy buen presupuesto el que tiene riesgos. Se ha dejado toda una infraestructura, una cantidad de gente para poder operar en ese sentido. ¿Qué se ha podido ver en esa situación? ¿Cuál es la evaluación tuya del Consejo sobre esa parte? Mira, en el elemento de la prevención hay dos características y variables que son muy importantes. La primera es el tema del presupuesto. Nosotros hemos evaluado desde el Consejo Municipal todos los presupuestos que tienen que ver con obras de infraestructura, que tienen que ver con obras de prevención y que tienen que ver fundamentalmente con el tema de servicios, que son los tres grandes pilares que tiene un POA de manera anual. El año pasado se ha incrementado el presupuesto en el tema de riesgos, fundamentalmente prevención, que empieza entre septiembre, octubre y noviembre, donde se tiene que trabajar en la cabecera de los ríos, donde se tiene un sistema de alerta temprana, porque en realidad el verdadero problema no es el agua. El verdadero problema es el material de arrastre que lleva el agua cuando llueve en las partes altas. Y ahí hay un elemento fundamental que no lo estamos tomando en cuenta cuando hablamos de prevención. Tú puedes trabajar en el tema del peinado, en las partes altas de las cabeceras, que ahí es donde llueve y baja con intensidad el agua. Puedes trabajar en los márgenes hidráulicos, puedes trabajar en obras de prevención, puedes trabajar en defensivos, pero no controlas algo que se ha ido incrementando de manera constante en la ciudad, que es el crecimiento poblacional y especialmente el tema de límites que tenemos con Achocalla, con Palca y Mecapaca. Recordá, y se puede ir cualquier momento a las partes altas, cómo se está loteando cerca de los márgenes de los ríos, cómo se bota material de arrastre en los ríos, cómo se ha desviado en muchas laderas, en muchas partes altas de toda la ciudad de La Paz, los ríos especialmente para construir. Todos esos elementos hacen que obviamente el cauce natural que tenemos todos los años sufre un deterioro, porque si se desvía el cauce del río, el agua, la naturaleza siempre busca su cauce. Va a volver al mismo lugar, pero ya no con agua, sino con material, con piedras, con pan. Y todo ese material es el que baja de manera fuerte. Eso nos ha pasado en Tangani, eso está pasando en las laderas este y oeste con toda la riada que hemos tenido. No ha sido simplemente el agua, ha sido también que se ha construido en márgenes del río que obviamente han puesto en peligro las casas. Veamos un poquito el contexto de lo que está pasando en Irpavi y en Irpavi 2. Están sufriendo familias que han construido sus casas en los márgenes de los ríos. Por eso, en la planificación urbana siempre se recomiendan los márgenes que tienen que ver entre 15, 20 y 25 metros del río, precisamente por esta contingencia que tenemos en la ciudad de La Paz. Hay que recordar otro elemento adicional. Hace 2018 hemos tenido un problema en Irpavi 2. No sé si recuerdan, cuando se abrieron las válvulas de manera intempestiva por parte de EPSAS ya el 2018, bajó el turbión de agua de manera muy fuerte el caudal y tuvimos que desevacuar casas, edificios. Yo en esa oportunidad era subalcalde de la Sur y hemos tenido que sacar mucha gente de sus casas porque el río llegaba tan fuerte que ha empezado a arrastrar casas y casas. Lo mismo está pasando ahora con el rebalse. ¿Qué política se ha tomado cerca del tema de las represas para que no suceda aquello? ¿Por qué no hay trasvase de un lugar cuando se llena una represa para que pueda acumularse en algún lugar? ¿Se habrá pensado en aquello? ¿Se estará pensando por parte de los límites? ¿Se habló de eso en el CON? Porque me parece importante. De hecho, estamos botando agua, básicamente. De hecho, estamos botando agua, pero de hecho no se ha tomado las previsiones. Claro, no se ha tomado las previsiones porque, como te vuelvo a decir, hace un mes y medio estábamos pensando en la sequía. ¿Qué vamos a hacer si no llueve? Hemos rezado tanto, por eso yo decía en una entrevista hace tiempo, EPSAS debe estar rezándole a San Pedro para que llueve. Bueno, parece que esos rezos le han funcionado y ha llovido mucho más fuerte de lo que se tenía previsto. Pero ¿qué tipo de políticas se han hecho para prevenir aquello? ¿Qué tipo de políticas tenemos para ver el tema de límites y que los lotamientos y avasallamientos no sigan desviando río, no sigan depredando
pocas áreas forestales y áreas verdes que tenemos en las partes altas, que todo ese elemento es reflejo de lo que está pasando ahora. ¿Qué participó por parte de EPSAS? Porque todavía no hay interventor. Lo que pasa es que EPSAS nunca ha participado en nada. Siempre que se los ha llamado en época cuando teníamos los problemas de sequía o ahora cuando estamos viendo el rebalse, EPSAS desaparece y solamente sale de manera contestataria, decir, no, no es así, no, es el agua está pasando, pero no tiene una política clara de qué estamos haciendo con el tema del agua, las represas, los sistemas de cañería, es decir, no tiene una política de nada de lo que está sucediendo en los sistemas de alcantarillado, por ejemplo, en la ciudad de La Paz. Por supuesto, ahí viene una pregunta, un elemento importante de lo que tú estás hablando. La prevención no es la misma prevención de hace 2 o 3 años. Definitivamente. Tenemos un sistema de alerta temprana en las cabeceras. Tenemos una programación de 3 meses antes de limpieza de ríos y cabeceras en los principales afluentes que tenemos en la ciudad de La Paz. Tenemos 353 ríos, pero tenemos ríos y afluentes mucho más fuertes y caudalosos que otros. ¿Seguirá esa metodología funcionando después del cambio climático y lo que está viniendo a futuro? Por supuesto que no. Ahí viene el verdadero desafío. ¿Cómo repensamos este año? Tal vez ya no tenemos que empezar en agosto, tenemos que empezar en julio. Tal vez tenemos que no solamente hacer la limpieza, sino tener obras hidráulicas intermedias entre las cabeceras y los centros urbanos más allegados. Tendremos que llegar y ser más fuerte con los lotamientos y los asentamientos que tenemos en los márgenes de los ríos, porque muchos de esos asentamientos, Jorge Luis, no son legales, no tienen papeles, están autorizados por otros municipios y claro, cuando tenemos estos desastres, esas familias sufren precisamente porque no estamos teniendo los suficientes controles. En eso el Consejo Municipal tiene que hacer énfasis con el Ejecutivo Municipal para que se trabaje de manera fuerte, donde no hay asentamientos de casas en los márgenes, donde se deje de depredar y deforestar en las partes altas y obviamente empecemos a hablar del tema de límites, que estas son las causas de lo que está sucediendo en los lotamientos, en los avasallamientos y en la depredación que se hace en las partes altas. Sin duda, límites es un enorme problema. Quiero pasar a continuación a otra situación que podría afectar el bolsillo de los paceños. Y estamos hablando de este anuncio de incrementar el costo de los pasajes. Que bueno, el gobierno ya se reunió con ellos y lo ha pasado. Ha pasado la responsabilidad directamente a las alcaldías. Como que en Oruro ya lo subieron, ¿no? En el Alto se subió hace poco, en La Paz se subió hace unos años y ahora otra vez quieren hacer un incremento. Nosotros hemos hecho el trabajo de ir a revisar los repuestos, cuánto están las llantas. Claro. Han subido entre 5 y 10 pesos, ¿no? Los repuestos. Y esa parece ser la excusa que están utilizando para llevar adelante. Se está encargando un estudio de mercado, se está encargando el estudio técnico que piden los choferes. ¿Cuál es la posición de subir el pasaje en La Paz? Mira, Jorge Luis, hay 2 elementos muy importantes. El primero, que los acuerdos que se tenía el 2016-2017 para nivelar el tema de los precios de los pasajes tenía 2 condicionantes. Ver el tema, por supuesto, de la canasta familiar, los repuestos de las movilidades, ¿no? Porque además se importa de China y de otros lugares para esos repuestos. También tenía que ver con el tema de la renovación del parque automotor, pero también había un elemento muy importante que el asambleísta Silva no lo nombra, que era la calidad del servicio. O sea, tenía que ver con el tema de derechos de los choferes, pero también con responsabilidades de los choferes. ¿Qué tiene que ver con eso? El tramo a tramo, que no se cumple. Podemos ir a las laderas, Jorge Luis, yo te invito de manera muy fraterna para que vayamos con el canal y vayamos 7 de la noche a 2 laderas para ver si realmente están cumpliendo la parada los minibuses. No hay uno solo. Un vecino me decía, lo que pasa es que aquí en esta parada los minibuses son como el Espíritu Santo. Nos han dicho que existe, pero nunca llega. No lo vemos, no está ahí. 7 de la noche no hay nada. Claro, uno va a la Pérez Velasco, va a la Garita de Lima y ve filas de 30, 35, 40 minibuses. Pero vas a las laderas y no hay nada, vas a las zonas alejadas, no hay nada. Es decir, no se está cumpliendo el tramo a tramo, que era parte del compromiso también para la nivelación de pasajes. Lo mismo en el Alto. Lo mismo en el Alto. El tema del trameaje. Está yendo a cierto lugar y las señoras nos dicen, ahora que estamos en inspecciones, especialmente en las partes altas, yo vengo con mi bultito después de vender
chofer, estoy subiendo a mi casa y me deja a mitad de camino porque me dice que hasta aquí nomás porque ya no hay más pasajeros. Me bota el bulto y se va y yo tengo que seguir trepando 5 o 6 cuadras porque no llegan a sus paradas. O tramean en mitad del camino, o ve que no hay pasaje, se da la vuelta medio giro y va a estacionarse a la Pérez Velasco. Esos trameajes, ese tramo a tramo, las rutas y recorridos no se están cumpliendo. Otro elemento era la cantidad de minibuses que iban a entrar al centro de la ciudad de La Paz. Vemos todos los días casi 18,000 movilidades, especialmente choferes del Alto, porque ni siquiera son de la ciudad de La Paz. Vienen, dan la vuelta, dan el giro, hacen paradas momentáneas en la noche para llenar pasajeros, se van. Pero no quieren registrarse en la ciudad de La Paz, no quieren pagar impuestos en la ciudad de La Paz, no les importa la normativa y las reglas de la ciudad de La Paz. Y claro, el asambleísta Silva dice, nosotros podemos circular en cualquier parte de la ciudad, claro, pero con normativas, con reglas. Nosotros tenemos políticas de evitar el congestionamiento, por eso hay el tema de las placas que no pueden entrar al centro de la ciudad en ciertos días. Tenemos políticas para no hacer paradas momentáneas y que haya cierta fluidez en el centro de la ciudad, porque es caótico entrar al centro en ciertos horarios. Eso no se está cumpliendo. No quiere que haya reglas, pero sí se está hablando de incrementar el pasaje de manera unilateral. Y eso no lo vamos a permitir. O sea, ni con estudio ni con nada se justifica aquello. Lo que pasa es que el asambleísta Silva es parte de la bancada del Movimiento al Socialismo, ha sido elegido por ese partido. ¿Quién tiene que resolver el tema de las importaciones de los repuestos? El gobierno central. Como se han reunido con los empresarios privados para ver solución al dólar, también deberíamos reunirnos, y en eso nosotros estamos abiertos al diálogo y la concertación con los choferes, el gobierno central, para que le abran una ventana, una puerta de ver cómo podemos importar repuestos para el transporte público en el país. Porque no hay dólares, porque se ha incrementado el tema de las importaciones o hay que pagar un poco más. Veremos cómo podemos importar esos repuestos que no afecta a la canasta familiar, que no afecta a los bolsillos de los paceños, pero fundamentalmente, Jorge Luis, si hablamos del incremento, si hablamos de la renovación del parque automotor, que tampoco ha pasado, porque dice, no, hemos traído puros 0 kilómetros, por lo menos no se los ve, deben estar circulando en el Alto, en la ciudad de La Paz, muy poca minibús 0 kilómetros tenemos. Discutamos también la calidad del servicio. Ya no puede haber trameajes, ya no puede haber que no llegan a sus paradas. Los vecinos tienen que hacer malabarismo, les cobran 25, 30, 40 bolivianos un radiotaxi porque no llegan las movilidades a sus zonas, especialmente en los lugares alejados. Todo eso tiene que ser parte de la discusión. Y como te decía, esas decisiones unilaterales, de decir, vamos a aumentar el pasaje, no la vamos a hacer. ¿Y es solo en minibuses eso o también hablan de taxis, trufas? No, el asambleísta Silva, que parece que ya no es dirigente del transporte, porque parece que anda en movilidad privada, porque no conoce lo que está pasando en las laderas, dice va a ser para el transporte interprovincial, va a ser para el transporte nacional, para el transporte de carga, eso para absolutamente no, ¿eh? Todo. Pero además dice, lo vamos a hacer unilateral. Con nuestro estudio subimos las tarifas. No, un ratito, señores, hablaremos de todo. Esto es un conjunto de cosas. Es el tema de los pasajes, es la calidad del servicio, es los trameajes, es las paradas momentáneas, es el pago de impuestos, es absolutamente todo. Nos tenemos que sentar con el gobierno central, por supuesto que sí, lo hagamos, estamos dispuestos a hacer. Pero es que cuidado nos hagamos engañar de nuevo, ¿no? Porque lo mismo han hecho, o sea, sí, vamos a hacer, no, y no lo han hecho. Entonces ya una vez hemos caído en eso, ¿no? Entonces sería un poco complicado volverle a hacer lo mismo a los paceños con compromisos que no se han cumplido. Es el mismo punto que los vecinos, lo mismo que tú dices, lo dice la población en su conjunto. Dices que ya nos han dicho que iban a mejorar y no pasa. Nos han dicho que iban a llegar a sus paradas y no llegan. Nos han dicho y no llegan. Y claro, ahora quieren volver una Ceja del Alto, La Garita, La Pérez Velasco, hacen paradas momentáneas, estacionan 40, 50 movilidades, esperando el tema del pasajero. Mientras la gente tiene que esperar, no puede salir de su casa ni llegar porque no hay movilidad. Cuando se cumplan las rutas y recorridos, cuando se llegue de tramo a tramo, cuando se mejore la calidad del servicio, por supuesto que tenemos que sentarnos a hablar del incremento. Mientras eso no pase, no puede ser de unilateral, solamente derechos y no dar obligaciones. Es algo que tenemos que consensuarlo, lo tenemos que hablar, pero como autoridades y con la población en su conjunto, no vamos a aceptar de manera dictatorial decisiones unilaterales que afecte a la canasta familiar, que afecte al bolsillo de los paceños en un momento, Jorge Luis, que tú lo sabes, tan difícil para todos nosotros. Imagínate eso aumentar más
Eso más, no tenemos dólares. Están aumentando los precios en el mercado. Cualquiera va, que yo voy a hacer, soy corredor de bolsas, sabe que la cebolla, el tomate, toda la canasta familiar ha aumentado. Y ahora nos quieren aumentar el pasaje más, pero no nos hablan nada de cómo vamos a mejorar el servicio. Eso no va a suceder y eso es algo que nosotros estamos dispuestos a conversarlo, pero en el marco del respeto a los vecinos, que es a lo que nos debemos también. Gracias, Oscar. Jorge Luis, muchísimas gracias a ti por el espacio. Bien, el concejal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Oscar Soriano, nos ha acompañado a conocer estos detalles sobre las lluvias y también sobre la demanda de los choferes. Ahí está, esta es la posición de este asambleísta municipal. Bien, cerramos acá y continuamos con otros temas. Deporte. 7 de la mañana con 2 minutos, arrancamos una nueva hora con información, que no se vaya el Choco, que ve el partido de su equipo.